Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Chuyito Jardinero. El día de hoy vamos a estar hablando de las macetas ideales para tus orquídeas y cómo le hago yo para seleccionar macetas. Ay, este video está interesante. Recordarás que en un capítulo anterior compramos estas bellas orquídeas, ya quiero comprar más orquídeas, amigos. Esta es una Laelia Anceps y vienen en las macetitas donde las cuidaban en el vivero. Qué bonitas están, mira, todas tienen unas macetas muy lindas. Aquí está, por ejemplo, esta belleza. Aquí tenemos la etiquetita. Fíjate que las etiquetitas son muy útiles para que no se nos olviden los nombres o empezárnoslos a grabar. Este es un Lycaste aromático muy bonito y me encanta porque la floración está durando bastante tiempo. Además tiene un aroma a canela súper rico, los vamos a dejar también. Aquí puedes ver que el cultivador decidió poner las orquídeas en esta macetita. También tiene que ver mucho el sustrato y si la orquídea es terrestre o es epífita. Epífita significa que se cuelga de los árboles. Entonces, con cada variedad de orquídea tú tienes que investigar si es una variedad terrestre, semiterrestre o si es epífita. Según yo, tengo entendido que algunos Phalaenopsis, Paphiopedilum, es un Paphiopedilum inside, aquí lo estás viendo, son terrestres o algunos son semiterrestres. Hay que estar muy seguros de identificar eso, si son terrestres o no son terrestres. Por ahí tengo una orquídea de vainilla que se supone que es terrestre, entonces hay que saber muy bien la información. Esa información la puedes buscar en mis videos, en internet, redes sociales, pero primero asegurarnos de si la orquídea es terrestre o no, porque eso va a delimitar qué tipo de sustrato le vamos a poner. Aquí estas orquídeas que me mandaron pues tienen un sustrato que tiene como tepojal o que tienen piedritas, y vamos a ver después cuando las estemos trasplantando si solamente tenían piedritas o si también tenía alguna madera, ¿no? Entonces, resolviendo el asunto del sustrato, vamos a ver qué macetas nos conviene. Primero que nada, es importante ver el clima en el que tú tienes tus macetas. Hay muchas personas que te dicen que tenemos que hacer agujeritos alrededor de la maceta, como en este caso, para que drene muy bien el agua. Pero yo he comprobado que en un clima caluroso esto no es tan conveniente, porque las orquídeas se deshidratan muy rápido y que es mejor que solo tengan orificios en la parte de abajo. Al tener los orificios en la parte de abajo, el agua va a drenar muy bien, y si ponemos orificios de más, el sustrato se va a resecar. Esta orquídea ya la quiero trasplantar también, porque es una orquídea que ya me está pidiendo a gritos un nuevo sustrato y un nuevo trasplante. Entonces, desde ya depende también de tu clima. Si tú vives en un lugar muy húmedo, a lo mejor tú prefieras sí colocar agujeritos. Que digas, es que yo, Chuyito, vivo en la selva, vivo en el bosque, aquí todo se humedece. Hay lugares que están tan cerca, por ejemplo, del mar, que todo se humedece, empiezan a salir hongos, incluso las cosas metálicas siempre se oxidan con facilidad. A lo mejor ahí sí quieras tener una maceta que tenga más orificios, pero depende mucho de tu clima. Sobre los materiales, puedes usar macetas incluso que sean de Tecnopor o de hielo seco, como les dicen, unicel, y te funcionan bastante bien, conservan muy bien la temperatura y son muy económicos. Esta macetita me costó muy barata, es súper económica y aquí la orquídea se ve que está muy contenta. Es una orquídea muy linda, amigos, mira qué belleza de orquídea, una orquídea de un color naranja. A mí me gustan mucho las flores naranjas y amarillas porque las violetas africanas no tienen esos tonos tan fuertes y me gusta tener las orquídeas en tonos amarillos, en tonos naranjas, las disfruto bastante. Y esta orquídea está con su macetita y le ha ido muy bien. Otro detalle es que a veces hay orquídeas que generan unos bulbos y van colonizando la maceta, y a veces hay que romper la maceta. Entonces, si tú tienes una orquídea que tú ya sabes que seguro sí o sí te va a romper la maceta, puedes utilizar este tipo de materiales que se rompe con mucha facilidad o que se trozan con mucha facilidad. De verdad que esto pudiera parecer algo raro, pero en el mundo de las orquídeas de ciertas variedades rompen los bordes de las macetas al florecer. A veces hay orquídeas que florecen desde abajo o simplemente porque generan bulbos y
Tú para no molestar la orquídea prefieres romper la maceta. Claro que eso también se puede solucionar haciendo un trasplante nuevo para que las macetas no se vayan rompiendo. Pero es una cualidad interesante de este tipo de material, que es el hielo seco. La verdad es que te recomiendo mucho este material. Yo lo disfruto mucho y sí siento que en invierno la temperatura se conserva como calientita. O sea, sí siento que en invierno es una gran opción. Ahora, se habla mucho sobre las macetas transparentes. Aquí tengo una Phalaenopsis muy hermosa. Mira nada más qué ramo tan impresionante, qué ramo tan bello ha sacado el día de hoy. Está bien bonito, mira, qué bonito ramo, me encantó. Esta orquídea, amigos, es una orquídea que está sembrada, que yo la recuperé de la tienda donde la compré. Y por eso, si te das cuenta, está como sequita. De hecho, esta orquídea la rescaté y sí dudé mucho en si la iba a poder salvar. Aquí puedes ver cómo estaba dañada la hoja. Ya estaba presentando síntomas de oreja de elefante que le dicen. Y pues afortunadamente la orquídea ha mejorado mucho y va muy bien. Aquí lo que sí no me gusta del agua de mi región es que es súper sarrosa. Muy sarrosa. Bueno, en fin. Ya tendremos videos para hablar del sarro. Y aquí estás viendo sus raíces que están contentas. A veces también las personas se preocupan que si todas las raíces deben de estar dentro de la maceta. No, amigos. Las orquídeas dejan las raíces por los bordes de las macetas, en exterior. Y pues aquí lo estás notando, cómo se dan estas situaciones, estos bordes. También el hecho de que esta bella orquídea tiene un sustrato que está formulado por polvillo de coco, perlita y vermiculita también se le puede poner, y obviamente los chips de madera. Yo sí uso corteza de madera, la compro específicamente, aunque también he visto últimamente que se está haciendo una tendencia como de sembrar las orquídeas entre piedras, entre barbijos, incluso entre piedrita o carbón. Yo no he usado estos métodos, me he mantenido en lo clásico, que son los chipsitos de madera. Hay que recordar que la orquídea, al ser epífita, pues no necesita en sí un sustrato. Ellas se pegan a los árboles, ciertas variedades, en el caso de esta Phalaenopsis, se pega a los árboles y ahí se da a mantener. Y le ponemos los chips de madera a un sustrato para que se mantenga bien en la maceta, pero no es que lo necesite. Y el otro detalle es mantener cierta humedad para que las raíces absorban esa humedad. También el sustrato debe ser súper drenante, que no encharque y pues no estamos utilizando tierra. En otro video hablaremos de esos temas de los sustratos. Otro asunto que se comunica mucho es si podemos tener las orquídeas en una maceta que no sea transparente. La verdad es que cuando tú vas iniciando en el cultivo de estas maravillosas plantas, que por cierto para mí la orquídea es la planta más evolucionada o alguna de las más evolucionadas. De hecho se siente su energía o su esencia como si fuera de una mascota, como un conejito. No sé, es que es raro porque cuando trabajas con orquídeas te das cuenta de eso. El hecho de que tengan las raíces salidas casi las hace sentir como si fuera una especie de animalito. La gente que cultiva orquídeas me entenderá esta parte. Y cuando nosotros somos inexpertos, sí te recomiendo usar macetas transparentes para poder controlar la humedad. Que tú las conozcas a tus plantas y que sepas qué humedad les gusta, dependiendo mucho de tu clima. Recuérdate que la jardinería depende mucho de tu clima, de tu zona. Si vives en un pastizal, si vives en un bosque, en una selva, en un desierto, cerca del mar, todas esas cosas influyen mucho, queridos amigos. También pudiera influir qué tan cerca de los polos estás o qué tan cerca del meridiano estás, del ecuador. Todos esos detalles pueden influir. De verdad que sí. Si tú tienes orquídeas en Colombia va a ser muy fácil cuidarlas. Pero si tienes orquídeas en un desierto, pues ahí sí vas a batallar un poquito más. Pero tienen la capacidad de adaptarse. Entonces, si tú tienes la maceta transparente, vas a poder observar cuando las raíces y el sustrato está seco.
Tendremos que hacer un video sobre la observación de raíces, pero desde ya te digo que las macetas transparentes nos permiten ver la salud de las raíces. Podemos decir, mira, esta horquilla está sacando muy bien la raíz. Y cuando las horquillas se ven de color blanco, es que necesitan más agua. En cambio, puede haber ocasiones en que vemos como las raíces se ven completamente verdes, ¿no? Que veamos una horquilla con la raíz muy verde, significa que ella tiene muy buena humedad. Por ejemplo, esta maceta transparente me permite ver que las orquídeas tienen la raíz muy blancas. Entonces, ¿qué pasa? Que le hace falta agua. Este sustrato ya está listo para regar. Y en cambio, si la raíz de la orquídea está todavía muy verde, puede ser que el sustrato aún está húmedo. Ay, caray, no quiero lastimar mi licaste. A ver, aquí te traigo una orquídea y aquí puedes ver cómo las raíces se ven verdes. Aquí lo estás viendo. Mira nada más, qué belleza de raíz. La orquídea tiene las raíces verdes. ¿Qué significa? Que está el sustrato muy húmedo todavía. Esta maceta no ocupa riego todavía, ¿sí? Entonces, tener una maceta transparente te va a ayudar a identificar eso, cuando regar por medio de hacer visualización de la raíz. Este sustrato tiene polvillo de coco, perlita y chipsitos de madera. Y está en una maceta bastante grande, la verdad es que sí es una maceta muy grande. Sobre todo que no es tan profunda sino ancha para que ella pudiera acomodar sus raicitas, y es una horquilla que la verdad está muy contenta. Luego también observando la parte de arriba notamos que el sustrato todavía está húmedo, se ve oscuro. Y en cambio el otro sustrato que te enseñé se ve que le hace falta agua, que ya la horquilla nos está pidiendo agua. Como base, estas orquídeas Phalaenopsis yo las riego una vez por semana, pero pueden resistir incluso que yo las deje sin riego hasta 12 días, si no es que más, dependiendo también de la etapa y de si está en floración o no está en floración. Cuando una orquídea está en floración ocupa más agua, y cuando una orquídea no tiene flores y descansa ocupa menos agua. Entonces una maceta transparente nos da muchos beneficios. Pero también puedes usar macetas como estas, en donde la orquídea no se le ven las raíces. Claro que eso te va a dificultar más el hecho de saber cuándo debemos regar la maceta. Muchas veces también lo que yo hago es mover la planta para saber el peso, y si la maceta no pesa significa que ya le hace falta agua. Observo también las hojas, las raíces, veo si hay señales de humedad, y así es como yo puedo ver si la horquilla ocupa agua. Esta horquilla muy bella no ocupa agua, bueno, de hecho la regué hace poquito, la regué ayer en la noche, las raíces están húmedas, el sustrato se ve que está húmedo, pues no ocupa agua. Pero un plástico que no sea transparente también lo puedes usar sin ningún problema. Entonces, materiales, puedes usar plástico, puedes usar barro también, cristal, porcelana. ¿Se puede? Sí, por supuesto. El caso con el vidrio, la porcelana, es que sí te conviene que tenga orificios para que salga el agua, pero si no tienes orificios, puedes de todos modos controlar muy bien el riego, porque los riegos se pueden controlar. Lo que son las orquídeas y las violetas africanas, si sabemos controlar los riegos, podemos tenerlas en materiales que no tengan orificios. Se puede, sí, pero es como más trabajoso. Ya diríamos que es una técnica de cultivo ya más experta. Te voy a mostrar una horquilla que tengo en una maceta, y esa maceta la tengo por aquí. Aquí tengo ya esta linda planta con una maceta muy chafa, la verdad, porque esta maceta es más como de jardín de exterior. Digo chafa en el sentido de que para una orquídea a lo mejor quieras tener como que una maceta más elegante. Y estas macetas pues no, son de plástico. Y esta maceta las compré porque yo estaba sembrando mis orquídeas y tenía muchas. En aquella época compré muchas orquídeas. Y dije, no, pues la maceta que caiga, no hay problema. Una maceta así me encanta. Está muy bonita la maceta, pero el material a lo mejor es muy delgado. ¿Por qué te lo cuento? Porque cuando tú tienes una orquídea, buscas materiales que sean gruesos para que te dure mucho tiempo esa maceta. ¿Qué es lo que sucede? Que si tú tienes
una maceta a lo mejor en un plástico tan delgadito como este, conforme vaya pasando el tiempo se te puede romper o cuestiones así, ¿verdad? Esta macetita. En esta macetita no se puede ver lo que son las raíces, no podemos ver las raíces. Y entonces para poder saber cuándo regar tenemos que observar el sustrato aquí en lo que es el exterior. Aquí por ejemplo estamos viendo que este sustrato está muy bien regado, todavía se ve húmedo, se ve oscuro, se ve negrito. La orquídea no ocupa agua. Todo ese sarro que tú estás viendo o esa salitrosidad fue porque a la orquídea le pusieron un alimento que era muy fuerte. En otro video hablaré de ese tema y entonces las orquídeas no recuperan, muchas veces no se recuperan mucho de esa salitrosidad. No es que se trate de un hongo, porque hasta pudiera parecer que es un hongo, pero no. Es una salitrosidad producida por lo que son el alimento tan fuerte que le pusieron. Esos alimentos yo lo que hago es que se los quito para que las orquídeas se vayan recuperando. Aquí estás viendo cómo luce una raíz completamente sana. Tienen las puntas verdes, que estas puntas son extremadamente inteligentes, porque sí, las plantas tienen inteligencia, amigos, inteligencia espiritual, energética. Siempre he visto que a las plantas como seres de luz o seres mágicos o como, ¿cómo lo explico? Como almas, no sé, es que no es que sea una planta, es un ser, ¿de acuerdo? Como seres vivos. Y el hecho de que sea una planta, pues no significa que sea como un animalito. De hecho, los animalitos y las plantas son muy parecidos, los hongos también. Por eso son reinos, ¿no? Y ahí estás viendo qué bonita tiene la raíz. Esa raíz verde significa que hay un crecimiento. La punta generalmente tiene sustancias químicas que hacen que esa planta pues busque la humedad o busque la luz, dependiendo de qué esté buscando la orquídea. Acá tengo otra hermosa raíz. Esta sí ha crecido mucho, mira. Cuando sucede que las raíces son así, yo las dejo ser, no las molesto. Por algo la planta está sacando la raíz hacia arriba. Puede ser que ellas utilicen su raíz para sentir la luz, para sentir el frescor, para lo que ella la use, ahí la vamos a dejar. Acá tiene otras raícitas que van en muy buenas condiciones y como te comento, también el hecho de que una maceta sea oscura sí propicia de algún modo que las raíces vayan hacia arriba buscando la luz, porque sí, yo sí siento que las raíces buscan la luz. Y en cambio, cuando tienes la maceta transparente, las raíces pueden ir hacia abajo sin ningún problema. ¿De acuerdo? La raíz va a ir hacia abajo, está buscando colonizar el sustrato, de alguna manera aferrarse, anclarse a la maceta. Una orquídea, te lo digo desde ya, es un ser vivo o es un ser que busca mucho la estabilidad. A las orquídeas no les gusta que las muevas del lugar, lo detestan. Yo, por ejemplo, al hacer estos videos, muevo mucho mis orquídeas y sé que no les gusta. Si tú puedes moverla lo menos que se pueda, muchísimo mejor. De acuérdate que tú no haces videos para YouTube y entonces no necesitas traer que la horquilla para acá y que para allá. No lo hagas. Yo lo hago porque pues hay que brindar esta información, el conocimiento. Y pues malamente muevo mis horquillas del lugar. Pero si tú puedes dejar la horquilla en un solo lugar, ahí déjalas. Porque si la orquídea siente que no tiene estabilidad en la maceta, no le da confianza, ¿sí? Entonces es muy importante que la maceta no se mueva, no se tambalee. Recuérdate que estas orquídeas se anclan a los árboles. Y cuando ellas sienten que están bien ancladas, que aunque venga un ventarrón no se las va a llevar, es cuando empiezan a florecer. La floración de las orquídeas va encaminada a poder generar semillas. A poder generar esas semillas y entonces ¿qué pasa? Uy, qué hermosa horquilla, mira nada más esta horquilla fabulosa de este color limón, sorbete de limón, ay no, me encanta, tiene un tono verde súper bonito. Yo cuando la vi dije, uy, yo quiero ese color. Ay, es una pena que ya no viva en Aguascalientes, porque allá en Aguascalientes yo podía visitar Home Depot o otras tiendas y las horquillas las encontraba a unos super precios. Mira qué bonita. No, esta es una reina. Es una orquídea maravillosa. Está espléndida esta orquídea. Me encanta. Mira qué bonita está. ¿Te gusta esta orquídea? ¿Verdad que sí? A mí también me gusta. Y bueno, esta orquídea, mis queridos amigos,
Como te mencionaba, ya cuando se anclan, ellas se sienten con mucha confianza, ¿de acuerdo? Entonces ella va a primero colonizar el sustrato de la maceta y ya cuando ya colonizó, cuando ya se afianzó, empieza a sacar raíces a ella, está genial. Pero, como te menciono, sí te voy a ser muy honesto. En una orquídea se disfruta mucho que la maceta esté bonita. De verdad, yo sé que esto suele raro, pero si tú le consigues una maceta bonita a tu orquídea, la vas a disfrutar más. Esto es como vivir en una casa que está arregladita, que está pintadita, que está bonito. Uno se siente mejor. Entonces yo cuando compré estas macetitas, que son más macetitas de exterior, para rosas, para geranios, pues nunca pensé que las iba a usar para una orquídea. De hecho te voy a mostrar otra maceta que tengo y que es una maceta de jardín muy grande porque yo no encontraba macetas transparentes tan grandes. De hecho no existen, bueno, al menos no que no existan, son difíciles de conseguir las macetas transparentes. Solo que tú vayas como a una tienda especializada en orquídeas, a lo mejor sí puedas conseguir. Las macetas transparentes de las orquídeas son muy pequeñitas. Voy a poner esto por acá, amigos. Por ejemplo, esa maceta pues son pequeñitas. La maceta de las orquídeas que tú puedes encontrar para orquídeas son pequeñitas, no son tan grandes. Y entonces yo lo que hago es comprar recipientes para cocina. Por ejemplo, las compré en Waldos. Hay una tienda que se llama Waldos y allí encuentras este tipo de recipientes transparentes. Mira, o en Soriana. Este es un balde para medir como cositas de pastel. Aquí estás viendo que tiene como cups, ahí dice, o sea, es como una palomera o para revolver ingredientes. Es un envase de cocina. ¿Por qué? Porque son los únicos que encuentras si quieres una maceta transparente. Si no la quieres transparente, pues vas a encontrar más diversidad, pero realmente encontrar macetas transparentes que sean ya grandes se batalla mucho. Te voy a mostrar otra de las macetas que acabo de comprar y aún estoy pensando en qué orquídea la voy a poner. Probablemente ponga la orquídea de color verde que te mostré hace rato. En las tiendas donde venden o donde traen productos de China, puedes conseguir este tipo de materiales. Hay muchas tienditas de productos chinos o, pues sí, productos chinos que las van trayendo. Mira, aquí está, para que no digas que soy. Allí dice hecho en China, ¿de acuerdo? Es un producto que fue hecho en China. Y entonces en esas tienditas donde traen importaciones, yo compré este. Si tú puedes comprarlo en una tienda mexicana, súper bien. Sí que los hay. Pero bueno, el punto es que este es un topper de comida y le hace falta la tapa. Y cuando yo vi que decía oferta 25 pesos sin tapa, dije, dame esa maceta. Yo la voy a comprar porque está transparente y está muy grande. Y aquí sí puedo tener una orquídea muy bonita en un sustrato muy cómodamente. Recuérdate que depende mucho también de la variedad de la orquídea, porque las orquídeas tienen que estar en una maceta que no sea demasiado grande para sus raíces. Hay que tener cierta proporción, que la orquídea esté contenta, que la maceta no sea muy pequeña, pero que tampoco sea muy grande, y eso nos lo va a ir indicando la orquídea. Cuando yo compré estas orquídeas Phalaenopsis estaban más chiquititas. Ahorita ya han crecido bastante. Vamos a hablar un poquito del tamaño de la maceta. Estuvimos hablando de los materiales, te di algunas ideas, pero ahora vamos a hablar pues del tamaño. Esta orquídea cuando yo la compré era muy pequeñita. No, hombre, ha crecido bastante. ¿Y qué pasa? Que conforme las orquídeas van creciendo, amigos, ellas te lo van a ir indicando. Por ejemplo, esta ya ha crecido más, las raíces ya se salen. ¿Qué significa? Que podemos hacerle un cambio de maceta para que quede en una maceta más grande. Voy a traerte otras orquídeas que también ya me están pidiendo, Chuyito, cámbiame la maceta. ¿Cómo lo notamos? Pues sentimos, yo siempre te voy a hablar de la energía de las plantas, de la comunicación mental con las plantas, por supuesto que yo soy promotor de esas ideas. Y tú sientes cuando la orquídea te dice que le cambies la maceta, ¿de acuerdo? Tengo un video que por ahí vamos a estar hablando también de ese tema. El punto es que también lo puedes observar sea con tus emociones, tus sentimientos o con tu vista, obviamente. Y cuando tú ves que la orquídea ya está muy alargada o que la raíz crece mucho, ya es momento de pasarla a otra maceta. Te voy a mostrar otro caso en donde sí ya ocupa un cambio de maceta, pero que lo pide a gritos.
Aquí tengo otra maceta y aquí sí la horquilla me está pidiendo a gritos, pero a gritos salir de donde está. De hecho, esta maceta ya está tan chiquita que la horquilla no permite tener buena humedad, como que se siente luego que no tiene muy buena humedad y entonces se nota. Mira nada más cuánta raíz ya está, la horquilla ya parece que se sale de la maceta. Y aquí pues también le hace falta más sustrato. Entonces a mí me gustaría poner esta horquilla junto con otra, puede ser, en esta macetita. Imagínatelas aquí. Es que tengo dos que son iguales, entonces me gustaría poner esta aquí y la otra. Las orquídeas las puedes poner en una maceta comunitaria y hacer colonias, por supuesto, a ellas les encanta. Una orquídea que está en compañía de otra orquídea se va a sentir muy bien. Uy, que por cierto esta, mira, ya le hace falta agua. Hay que notar que el sustrato, mientras más grande sea la maceta, pues más agua va a guardar. Pero si tú la colocas en una maceta demasiado grande, puede ser que esa orquídea se encharque demasiado. Entonces las macetas siempre van acorde al tamaño de la orquídea. Si tiene, entre más raíces tengas, pues más sustrato debe tener o más grande debe ser la maceta. Como te digo, mira, aquí ya se nota que esta orquídea aquí ya no cabe. De hecho, ella misma se sale porque necesita un espacio más grande. ¿Y qué está pasando? Que como la orquídea ya requiere un sustrato más grande y una maceta más grande, ya está empezando a presentar como que las hojas se siente que le hacen falta humedad. Ella te lo cuenta, mira, por ejemplo aquí, esta orquídea, ya, aunque bueno, también tengo que decirte que, por ejemplo, estas hojas ya son hojas muy viejecitas y las nuevas hojas son estas, ¿sí? Las hojas que están acá ya tienen como 2 años o incluso hasta 3 años tienen estas hojas y pues también las orquídeas van mudando las hojas, pero esta pobre sí está muy deshidratada. Ahorita le vamos a poner agua para que se reincorpore. Acá tengo la otra orquídea. Mira, aquí está. Tengo esta otra orquídea, que es una orquídea que sí está dentro de la maceta, pero que también se está saliendo. Entonces, estas dos son de la misma variedad, mira. Son gemelitas y por eso las voy a poner juntas en esa maceta grande. Como que las vamos a poner juntas, ahí que florezcan. Si a ti te sucede que tienes una orquídea que es de la misma variedad, el mismo color, la misma forma, sí te recomiendo que las pongas juntas porque ellas se van a volver familia y se van a proteger entre sí, se van a adaptar muy bien. Que no es que otra orquídea no se pueda adaptar con otra, claro que tú puedes poner diferentes colores o diferentes formas en la misma maceta, por supuesto, pero cuando son del mismo color, son familiares de algún modo, les va genial, se adaptan muy bien. Y te voy a mostrar otra maceta más grande, porque sí, tengo una maceta más grande por aquí. Esta orquídea sí que es muy grande, está hermosa. Esta es una de las orquídeas que tiene la flor más grande de mi colección. Es una orquídea con flores grandísimas. A veces hay orquídeas Phalaenopsis que son muy grandes y hay otras que son más chiquititas. El tamaño de la flor te va a indicar el tamaño de la maceta. Mientras más grande sea la flor de las orquídeas, hablando en Phalaenopsis, pues más grande van a ser las hojas. Se trata de una familia de orquídeas que mientras más grande la flor, más grande es la planta. Y si la orquídea Phalaenopsis tiene las flores muy chiquitas, pues estamos hablando de una orquídea que a veces puede ser miniatura y que va a requerir una maceta más pequeñita. Pues está muy bonita esta orquídea. Y entonces esta orquídea es gigantesca, amigos. O sea, esta orquídea es grandísima. Y yo, la única maceta que encontré que se me amoldó, pues fue esta maceta de plástico de jardín. Entonces, lo mismo. Esta maceta se movía mucho. Sí, cuando la maceta se mueve demasiado, como que se te ladea. Bueno, ahorita ya no se ladea, pero si tú sientes que la maceta se ladea, le puedes poner piedras como estas. Estas son piedras de jardín y yo se las puse precisamente para que la maceta no se ladeara, porque como a veces usamos sustratos como polvillo de coco, chipsitos de madera, son sustratos que no tienen peso y las horquillas se van ladeando. Y entonces si tú les pones peso con piedritas, la maceta se estabiliza y recuérdate que a las horquillas les gusta esa estabilidad. Ellas aman estar en un lugar que no se mueva demasiado porque les da seguridad de algún modo. Ellas me lo han contado, ellas me han dicho
a través de la comunicación que yo tengo con ellas, que les encanta tener una maceta muy estable, y por eso lo sé. Y desde que empecé a poner piedritas para que no se mueva la maceta, no se tambalee, ellas están encantadas con este método. Entonces, si tú sientes que la maceta se mueve mucho porque el sustrato es muy ligero, ponle una piedrita y te va a fascinar. Esta maceta es muy grande para que pueda contener todas las raíces, y le ha gustado tanto a ella que ya ahorita ya está sacando más raíces. Cuando una orquídea saca raíces en buen estado es porque está muy contenta y muy feliz, y no, las hojas de verdad que son una cosa bellísima, está preciosa. Mira nada más este tronco, porque aquí las Phalaenopsis van guardando energía. Está súper contenta. Aquí lo que le hace falta a ella es más luminosidad, más luz. Obviamente necesita más luz, pero también en las épocas de calor yo como que las alejo un poco de la ventana, porque si no luego se pueden quemar las hojitas. Y bueno amigos, aquí tengo las macetas que al final terminé comprando. Acuérdate, tienes que buscar una maceta que te guste a ti, lo que más te guste. Estas me gustaron mucho porque se ven bonitas. Entonces yo sí considero que en una orquídea es importante que tengas una maceta que se vea bonita, porque están dentro de tu casa, las miras todo tiempo y pues sí se disfruta mucho tener una maceta bonita. Sobre todo en orquídeas, en violetas africanas, si tú les tienes unas macetas bonitas, se disfruta mucho. La maceta también es parte de la planta. Aquí quiero sembrar el licaste aromático, lo quiero sembrar en esta macetita, más o menos así. Entonces, si te das cuenta, estoy poniéndole una maceta que va acorde al tamaño. Si la maceta es muy grande, que tú quisieras poner un ejemplo, este licaste en esta maceta, ponle el fondo de piedras, ponle unas piedras y lo rellenas con piedras a la mitad para que la orquídea tenga espacio. ¿Se puede? Sí. Pero no es lo ideal, porque luego también si tú llenas de piedras por ahí se pueden reservar demasiada humedad o humedad excesiva. Entonces sí considero importante que las macetas vayan de acuerdo al tamaño de la planta. Pero si tú quieres usar una maceta más grande dentro de la planta, también puedes sembrar una maceta pequeña, que por ejemplo pongamos aquí la maceta pequeñita, y ya lo demás lo rellenamos con tierra al exterior. También se puede. En otro video hablaremos de esas técnicas de cómo rellenar las macetas y todo eso, pero bueno, yo siempre busco macetas que estén más o menos parecido al tamaño. Esta maceta sí es un poquito más grande, pero tampoco es demasiado, y va muy bonita. Siento que aquí este licaste se va a poner súper chulo. También compré estas macetas sí son como más alargadas. Curiosamente, las macetas que son alargadas te pueden servir bastante bien, dependiendo qué maceta quieras poner o qué orquídea. Mía. Por ejemplo, estas las compré pensando en estas orquídeas que ya me pedían una maceta más grande. Puede ser que sea esta, o incluso ponerla en una maceta como esta, que también se podría. Aquí compré otra, también quedaría bastante bien esta macetita. Y la verdad es que las orquídeas no piden cambios tan pronto. Yo las orquídeas empecé a notar que me pedían maceta como después de 3 años. Entonces no es que estés cambiando la maceta cada año, pueden ser cada 2 años, cada 3 años, incluso hasta 4 o 5 años que tú decidas cambiar una maceta, por supuesto. Y entonces sí te recomiendo comprar macetas de calidad que duren todo ese tiempo, de un color que te guste o una maceta que te guste. Ahí ya depende de cada quien. ¿Qué te ha parecido este video? Yo soy Chuyito Jardinero, te mando muchísimos saludos y nos vemos hasta la próxima.